En el siguiente video presentaremos un breve resumen de lo que es el Derecho Internacional Público. Licenciatura en Derecho, Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Delicias, octavo cuatrimestre. El Derecho Internacional Público es aquella rama del derecho que regula el comportamiento entre los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas positivadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Asimismo, podemos asegurar que los sujetos más importantes del derecho internacional público son los estados soberanos. Un estado es una comunidad humana perfecta y permanente que se obliga plenamente a sí misma. Está vinculada a un ordenamiento jurídico, funcionando regularmente en un determinado territorio y en una inmediata conexión con el derecho internacional público, cuyas normas en general respeta. Otros sujetos son las organizaciones internacionales y en ciertos casos los individuos. Existen también, dentro de la comunidad internacional, otros sujetos, a saber la Santa Sede y los movimientos de liberación nacional. Desde hace muchísimo tiempo, aún en las situaciones más críticas, cuando la violencia era la norma de las relaciones entre los centros de poder independientes, siempre existieron reglas del juego, preestablecidas, claro, o pactadas de alguna manera por las partes, aceptadas y respetadas como un complemento de las relaciones de fuerza. Puede afirmarse que hasta muy avanzada la época histórica, las reglas del juego aplicadas a esas relaciones no poseyeron carácter jurídico y que se fundaban en concepciones religiosas o ciertas veces en planteamientos filosóficos y morales. En cuanto al origen del derecho internacional público, podemos afirmar la existencia de dos posiciones. Pues bien, la primera, algunos autores sostienen que este derecho existe desde que los pueblos primitivos mantuvieron relaciones comerciales, establecieron alianzas, sometieron sus problemas a la decisión de un tercero y respetaron la inviolabilidad de sus enviados. La segunda es quienes niegan la existencia del derecho internacional en la antigüedad y ubican su origen a partir del momento en que una pluralidad de estados nacionales se reconocen como jurídicamente iguales, que se atribuyen en exclusividad el atributo de soberanía y que están dispuestos a regular sus relaciones por normas jurídicas, sin menoscabar, claro, por ello, su carácter de soberanos. La historia de la humanidad se ha caracterizado siempre a nivel nacional por una gran rivalidad y un incierto número de guerras y de malas relaciones sociales que por costumbre terminaban siempre con un alto grado de violencia. Partiendo de la violencia como la norma habitual del juego internacional, surgen las reglas del juego, pactadas por ambas partes, de modo que el enfrentamiento pudiera parecer de alguna manera un acto civilizado. Hoy en día, las guerras siguen pareciendo juegos de mesa a los que juegan los dirigentes o altos cargos. El dato más antiguo del establecimiento de leyes internacionales lo encontramos por el año 3200 a.C. Después las ciudades caledas de Lagas y Uma fijaron las fronteras de sus respectivas naciones tras la finalización de la guerra. También destacan los acuerdos entre los egipcios y los hititas en acuerdos de representación de tierras. Como vemos, el derecho internacional en la antigüedad no existía, ya que tampoco existía el concepto de comunidad internacional. Un tratado antiguo que podemos encontrar sobre las relaciones internacionales o el derecho internacional lo encontramos en el tratado Eannatum entre Lagas y Uma, que hemos citado anteriormente. Eannatum era el rey de Mesopotamia y encargado de la redacción del tratado para lograr la inviolabilidad de las fronteras. Este tipo de tratados eran escritos sobre tablas de yeso y por tal circunstancia han llegado de forma intacta hasta nuestros tiempos. Unos 100 años antes de Cristo aparece otro tratado, el llamado Código Manu, en la India, donde también se tratan reglas relacionadas con el combate, como por ejemplo la prohibición de atacar a un enemigo si éste duerme, o la de no atacar si el enemigo pierde su escudo o sale corriendo. Dentro de la Biblia, también encontramos numerosas reglas de conducta entre los pueblos judíos y el resto de los pueblos. Así pues, la historia del derecho internacional es tan plural en su naturaleza como antigua en su origen.
Y lo que se ha discutido ha sido precisamente la naturaleza jurídica de esta normativa, y esto ha dado lugar a una específica filosofía del derecho internacional, que ha fijado tanto su existencia como su fundamentación. En la Edad Media, esta normativa era denominada ius gentium, o bien derecho de gentes. En un sentido restringido, comprende las instituciones del derecho romano de las que pueden participar los extranjeros, que tienen tratos con Roma y sus ciudadanos, por lo que supone una complementación del ius civil, para aplicarlo con individuos que no ostentan la ciudadanía romana. En un sentido amplio, el derecho de gentes trata de las reglas aplicables a todas las colonias y provincias romanas, designando la parte del derecho público referida a las relaciones de Roma con estas, los tratados de paz o de alianza y las normas de la guerra, es decir, el equivalente al derecho internacional, aunque no se puede hablar propiamente de tal, toda vez que en Roma no se había acuñado el concepto de nación. Así pues, se entiende por derecho de gentes la norma no escrita, que regula las relaciones entre los estados o las relaciones entre los ciudadanos de diferentes estados, o sea, el derecho internacional. Por una sociedad internacional, nos referimos a un grupo de estados, o más en general, un grupo de comunidades políticas independientes, que no solo forman un sistema, pero también se han establecido las reglas del diálogo y de común acuerdo e instituciones para la realización de sus relaciones, y reconocen su interés común en el mantenimiento de estos acuerdos. El derecho internacional trata de regular y organizar a la sociedad internacional y reflejar sus particularidades. Las características de la sociedad. Hoy en día, la principal característica es que es universal. Tras el proceso de descolonización, todos los estados de la Tierra son parte de la sociedad internacional. Esta también es compleja, ya que hay una gran variedad de problemas que afectan a la sociedad internacional: la pobreza, el aumento de la población, el desarrollo, el medio ambiente, las guerras, violación de los derechos humanos, el comercio y la inversión. También tenemos que es heterogénea, ya que los participantes no son iguales en términos de riqueza, el poder, la población, los recursos, las condiciones geográficas, etc. Esta sociedad también es fragmentada, ya que los estados siguen actuando por su cuenta y el nivel de institucionalización aún es bajo. También la sociedad es interdependiente, ya que los estados no son autosuficientes, sino que dependen el uno del otro en el comercio, inversiones, energía, recursos naturales, el poder militar, entre otros. Por todo esto, tenemos que la sociedad es problemática, ya que la sociedad internacional se ve afectada por los riesgos globales, como consecuencia del proceso de globalización, su interdependencia, en la crisis económica, el crimen organizado, la contaminación y la deslocalización de los factores de producción, entre otros. El derecho internacional es un sistema jurídico peculiar, siendo sus destinatarios los estados soberanos. El derecho internacional es contrario a los procesos autoritarios y reposa principalmente sobre mecanismos de concentración. El arreglo de controversias, basado en los principios de arreglo pacífico y libre elección del modo de solución, confiere al Poder Judicial un papel relativamente marginal, condicionado por la aceptación voluntaria de los estados en litigio. Derecho internacional y su relación con la política. El derecho internacional público evoluciona constantemente, razón por la que cada día los individuos han sido sujetos mucho más importantes, ya que por ejemplo pueden recurrir a los tribunales de derechos humanos en nuestro continente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los individuos acuden directamente y son representados por el fiscal que forma parte del citado tribunal. Los principios de política exterior en México se encuentran establecidos en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Soberanía internacional.
es el poder absoluto e insubordinado que se otorga a organizaciones internacionales para promulgar normas de carácter general y obligatorio cumplimiento para los estados del mundo. Funciones del derecho internacional público. Función del mantenimiento del modelo de relaciones original y específico del grupo social internacional. Una función de adaptación a las demandas derivadas del medio internacional. Una función de integración. Naturaleza y esencia del derecho internacional público. En el territorio de un solo Estado, en este se tienen vigencia tanto normas de derecho internacional y normas de derecho interno. Cuando hay coincidencia, no existe problema, pero cuando hay contraposición, es indispensable considerar cuál debe dominar. Teorías que niegan la existencia del derecho internacional. Los negadores radicales como Hobbes, Spinoza, Leeson o Lundstedt no aceptan la existencia del derecho internacional, convencidos de que las relaciones internacionales se conducen solo mediante la coacción, no por el derecho, mediante la fuerza y no el derecho. Así, el derecho internacional sería un instrumento de una política de fuerza, sin valor normativo ni valor para el derecho. Sin embargo, cada doctrina presenta defectos en su estructuración. Teorías que niegan la naturaleza jurídica. Genéricamente insisten en la ausencia de un legislador supremo, en falta de sanciones, en que no existe a simple vista un poder punitivo. Pretenden que es esencial al derecho la existencia de una legislación y de una jurisdicción, olvidando que en la evolución del derecho los tribunales y la ley escrita significan el coronamiento. Las tesis antipositivistas. El derecho internacional no es un derecho positivo, sino una rama de la moral positiva. El derecho positivo, a diferencia de la moral, emana de un legislador y es susceptible de aplicación coactiva, en tanto que aquella emerge de la opinión pública.